Bueno, mis hermanos, así que entonces bienvenidos a esta clase número 25 del desarrollo del estudio al libro de Apocalipsis. Vamos a permitir que la palabra hoy nos edifique, que la palabra también nos consuele, pero también que la palabra infunda ánimo, exhortación en cada uno de nosotros. Estamos todavía aquí en el capítulo 1 en la revelación de Jesucristo. Estamos ubicados entonces aquí en el capítulo 1 versículo 16. Estamos entonces aquí en este texto de la palabra del Señor. Dice entonces, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya entonces estuvimos hablando de la expresión tenía en su diestra 7 estrellas. Ya entonces dejamos también ahí amplia la explicación para poder entonces comprender. Eso lo vamos a seguir tocando y lo vamos a seguir observando en el capítulo 2 y capítulo 3 esas, sí, esas 7 estrellas que Jesús tiene entonces allí en su diestra. Entonces nos ubicamos en la expresión de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta expresión es altamente simbólica, ¿sí? Y representa entonces el poder, representa la autoridad y representa el juicio de Cristo, ¿sí? ¿A través de qué? A través de su palabra. Si observamos la espada no está en su mano, ¿sí? Sino que sale de su boca. Esto entonces nos revela que es allí o nos muestra el origen y la fuerza que tiene entonces allí la palabra de Cristo. Que la fuerza de Cristo aquí nos muestra y nos revela que no es física, sino que radica entonces en su palabra, porque su palabra es su arma, ¿sí? Con ella entonces ella crea, con ella ella corrige, con ella él salva, con ella entonces él juzga. Por eso allí en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada de 2 filos significa que corta en ambas direcciones, mostrando así entonces la capacidad que tiene la palabra de Dios, que puede entonces por un filo condenar y juzgar, pero también por el otro filo bendecir y salvar. Aquí Hebreos 4:12 entonces nos muestra que la palabra de Dios tiene entonces esa fuerza suprema. ¿Sí? Y en Isaías capítulo 11 versículo 4 entonces nos afirma lo que aquí Hebreos nos acabó de expresar. Y allí entonces dice que, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá entonces la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así que la palabra de Dios tiene una fuerza suprema, ¿sí? El centurión romano reconoció el poder de la palabra de Jesús cuando dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él vio, pero también reconoció que la palabra de Jesús era suficiente para sanar sin necesidad de contacto físico. Posteriormente también Jesús a otro romano también le mostró el poder de su palabra cuando este hombre se acerca a él angustiado allí, preocupado porque su hijo tenía una fiebre alta, y entonces Jesús le dice, ve, tu hijo está sano. Cuando él llega a la casa, entonces él pregunta a qué hora su hijo fue entonces allí sanado, y él comprendió que a esa hora Jesús le dijo que su hijo estaba bien. Así que entonces mire que la palabra del Señor es tan poderosa que también con ella Él creó el mundo, porque la palabra del Señor expresa y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que lo siguiente que sale de esta expresión que tenemos ahí es una espada aguda. Esta expresión entonces nos grafica la fuerza
y precisión en el juicio. O sea que la palabra aguda indica que la espada es extremadamente afilada, pero también es extremadamente penetrante, ¿sí? Ahora, el término espada aguda, así unido, nos permite entonces ver que es una espada larga y afilada, diseñada para penetrar profundamente, ¿sí? Por eso entonces en el juicio, dice aquí la palabra del Señor, entonces dice allí en Romanos capítulo 2, dice Dice aquí, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que mire que la palabra es tan poderosa, ¿cierto? Hablando también de juicio, es tan poderosa que entonces es allí donde cada uno, ¿sí? Su propio razonamiento, entonces es la palabra que lo va a hacer entender si es culpable o es inocente. Así que la espada aguda representa el poder absoluto de la palabra de Dios y actúa entonces, pudiéramos decir como primer punto, para exponer el pecado y también exponer la verdad. Esto quiere decir que entonces no hay engaño, no hay mentira o pecado que pueda resistir la palabra de Dios. Ahí en Hebreos entonces nos agrega diciendo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿cierto? Así que entonces, además, esa palabra entonces tiene poder para que la verdad también permanezca. Entonces, mire que la palabra tiene el poder para exponer el pecado, pero también tiene el poder para que la verdad permanezca, ¿sí? Y también actúa entonces para corregir y también entonces ejecutar juicio divino. Ya entonces la expresión de dos filos nos presenta entonces su doble función, que dijimos entonces que tiene poder para salvar, pero también para edificar, porque la palabra de Dios trae vida, ¿sí? La palabra del Señor trae restauración y transformación a los que la aceptan. Romanos capítulo 10 versículo 7 dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También entonces la palabra o esa expresión de dos filos nos puede expresar o nos puede hacer ver que su palabra tiene poder para juzgar y destruir. Así que la misma palabra que da vida también puede traer juicio y condenación a aquellos que la rechazan. Por eso Apocalipsis capítulo 19 versículo 15 allá entonces expresa Juan y dice entonces lo siguiente, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que ahí también se muestra esa espada que sale de su boca, esa espada aguda, para herir entonces con ella a las naciones. Ahí está hablando de juicio. Así que el texto aquí nos permite ver que la espada que sale de su boca se usa para herir a las naciones. Esto indica entonces que Cristo no necesita un ejército físico, ¿sí? Su palabra es suficiente para juzgar. Además que su juicio entonces es justo e inapelable, porque proviene entonces de una verdad absoluta. Jesús expresó entonces allí en San Juan capítulo 12, versículo 48, entonces que dice que el que me rechaza, Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene entonces quien le juzgue, porque la palabra que he hablado, ella entonces le juzgará en el día postrero. Esto significa que nadie puede escapar del poder de la palabra de Cristo, ya sea para salvación o sea para juicio. Nadie puede escapar. Así que su palabra entonces ejecutará el juicio contra los pecadores. Esto nos permite entonces ver su autoridad final sobre toda la humanidad y sobre todo lo creado, ejecutando entonces juicios sobre los que lo rechazaron y también sobre los que se rebelaron, hablando de las potestades superiores. Esta imagen en la revelación de Jesús entonces nos llama a reconocer la autoridad de Cristo y a responder a su palabra con fe y obediencia, porque Él tiene el poder supremo para salvar y juzgar con justicia. Cuando Jesús expresa y dice, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Este versículo resalta la eternidad y la autoridad absoluta de la palabra de Cristo, ¿sí? Lo que tiene una conexión directa entonces con la imagen presentada aquí en la expresión la espada aguda de dos filos, porque Jesús entonces afirma que su palabra es inmutable, ¿sí? En comparación entonces con el cielo y la tierra que pasan, ¿cierto? Se envejecen, se acaban. Esto nos dice claramente entonces que sus profecías se cumplirán sin falta. Sí, por eso es que tenemos nosotros la palabra profética más segura, porque sus profecías se cumplirán sin falta, cumpliendo entonces precisamente lo que él mismo anunció. Por eso entonces este simbolismo de la espada nos anuncia que su palabra es el criterio final de justicia, porque lo que él ha dicho entonces se cumplirá sin excepción. O sea que lo que el Señor estableció, lo que él dijo, se cumplirá. Por lo tanto, entonces la palabra de Jesús es eterna, es soberana y es la base de todo juicio. Por eso Pedro expresó y dijo que la palabra del Señor entonces es para siempre. Su palabra entonces no puede ser ignorada, no puede ser destruida. Aquellos que la aceptan entonces reciben vida eterna, pero aquellos que la rechazan enfrentarán entonces juicio, ¿sí? Enfrentarán juicio, porque ahí mismo en Romanos capítulo 2 entonces el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, en otras palabras, conforme a mi palabra. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que entonces el Señor a través de este simbolismo nos desafía a escuchar, a obedecer y a someternos a la verdad de Cristo, porque su palabra es viva y su juicio es inapelable. En el Antiguo Testamento ya se había profetizado acerca de esto. El profeta Isaías expresó allí en el capítulo 49, versículo 2, cuando dice, y puso mi boca como espada aguda. Este pasaje es una profecía mesiánica que señala entonces el poder del Mesías o que el poder del Mesías vendría entonces de su palabra y no de una guerra física. También en Deuteronomios capítulo 32 versículo 41 dice el Señor que afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Así que observe que aquí la espada entonces se ve como un símbolo de justicia divina, ¿sí? Y retribución entonces contra los impíos. Así que eso es muy importante decirlo con respecto entonces a esa expresión que tenemos aquí. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Ya entonces la última expresión de este versículo 16 del capítulo 1 entonces dice, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Esta expresión no es solo poética, es una de las imágenes también eh, impactantes, ¿sí? De esta revelación gloriosa de Jesucristo, porque está destinada a mostrar la majestad suprema y la naturaleza divina de Cristo en su estado glorificado. La visión que tuvo Juan no fue una manifestación simbólica y sin peso. Todo lo que estamos aquí observando no es una manifestación solamente simbólica y sin peso, no, es una representación poderosa y real entonces del Cristo resucitado, vestido entonces de majestad, vestido de autoridad y de gloria. Cuando Juan dice que su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza, está describiendo algo verdaderamente sobrecogedor, ¿sí? Porque es un resplandor imposible de mirar directamente. Así como cuando el sol está en su punto más brillante, o sea que allí está haciendo referencia a Juan al momento de mayor intensidad, ¿cierto? Cuando es imposible mirarlo fijamente sin quedar de allí cegado, entonces él está comparando esa luz que sale de su rostro, que emite Jesús, como parecida al sol cuando está en su fuerza, que es entonces el momento de mayor intensidad, cuando es imposible mirarlo fijamente.
Así que no es un brillo débil o simbólico, no. Es un resplandor intenso, ¿sí? Abrumador, inalcanzable, que muestra entonces que Cristo ya no es el siervo sufriente, sino que ahora entonces Cristo es el Rey glorificado, lleno de autoridad, lleno también de poder y lleno de santidad absoluta, y mostrando entonces la perfección y la deidad entonces en él. Así como nadie puede acercarse al sol, ¿cierto? Sin ser consumido, nadie puede presentarse ante el rostro glorioso de Cristo sin reverencia y temor, a menos que esté cubierto por su gracia, ¿sí? Es por esta razón que la iglesia podrá verle tal como Él es, porque, y tal como se nos está presentando aquí, porque Él nos dice a nosotros, gracia y paz a vosotros. Así que entonces mire que, y observe que esta expresión de Apocalipsis capítulo 1, aquí versículo 16, es además entonces un símbolo de su divinidad. ¿Sí? Es un símbolo también de su poder absoluto, pero también de su pureza celestial, ¿sí? Y es importante decir que este resplandor en el rostro de Jesús está directamente relacionado con la gloria de Dios, ¿sí? Manifestada en el Antiguo Testamento. La Biblia usa la luz como símbolo de la presencia de Dios y también como símbolo de la gloria misma de Dios. Cuando uno lee Éxodo capítulo 43, versículos 29 y 30 allí el texto nos muestra que Moisés descendió del monte con el rostro resplandeciente tras haber estado en la presencia de Dios. Aquí en el caso puntual de Moisés, él reflejó entonces en su rostro la gloria de Dios, ¿sí? Él reflejó allí una gloria que no era de él. Pero Cristo no refleja la gloria de otro, sino que Él es la gloria misma. Por eso Hebreos capítulo 1 versículo 3 allí nos muestra y nos dice algo muy diciente, algo muy maravilloso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice entonces aquí capítulo 1 de Hebreos versículo 3, dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta entonces todas las cosas, escuche muy bien, por el poder, ¿cierto? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que entonces mire que aquí muestra algo diciente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También en el Salmo 104, versículo 2, allí expresa el salmista y dice, te cubriste de luz como de vestidura. Y en Daniel capítulo 10, versículo 6, entonces allí en la visión del hombre glorioso, su rostro también resplandece como un relámpago, similar entonces a la descripción que tenemos aquí en Apocalipsis de Cristo, ¿sí? Así que podemos decir que el rostro resplandeciente de Cristo nos está mostrando que Él es Dios mismo, lleno de gloria y lleno de majestad, ¿sí? Porque Jehová, Dios dijo, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y ahí en Isaías 48:11 dice entonces el profeta Isaías, y expresando acerca de lo que el Señor está diciendo, y él dice, mi honra no la daré a otro, ¿sí? Esto entonces establece una verdad fundamental, y es que solo Dios es digno de gloria. Él no comparte su honra con ninguna criatura, ni tampoco con ningún ídolo. Cualquiera que reciba o reclame esta gloria estará entonces usurpando un lugar que solamente le pertenece a Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús posee y manifiesta esa misma gloria. Dice entonces allí parte de Juan capítulo 1, versículo 14, dice, hay una expresión que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si usted se ubica allí rápidamente en Filipenses capítulo 2, mire lo que dice la palabra del Señor en los versículos
9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó. Escuche muy bien esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que estos pasajes nos declaran que Jesús no recibió una gloria ajena, sino que él ya entonces la poseía eternamente. La gloria de Cristo no es una gloria robada, ni mucho menos prestada, sino la misma gloria divina del Padre. Y es importante aquí aclarar que no hay contradicción alguna. Sí, más bien hay una profunda revelación aquí porque Dios no comparte su gloria con ningún otro ser creado. Y Jesús no es un ser creado. Escuche muy bien esto, Jesús no es un ser creado. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Por lo tanto, la gloria que el Padre entonces ni da a otro, sí la tiene y la posee Jesús porque Jesús es uno con el Padre. Jesús expresó allí en Juan capítulo 10 versículo 30 y él mismo dice, yo y el Padre uno somos. Esto entonces reafirma la doctrina divina de Cristo, porque si Jesús recibe la gloria de Dios, es porque Él es Dios. Eso es muy importante entenderlo. Si no lo fuera, entonces estaría contradiciéndose el mismo Dios al darle su gloria. ¿Sí? Y entonces ahí Dios sería mentiroso. Pero la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Así que entonces, el mismo libro de Apocalipsis capítulo 5, yo quiero que usted se ubique un momentico allí, porque aquí hay algo muy importante y vale la pena observarlo. Capítulo 5 de Apocalipsis. Allí entonces nos confirma, ¿sí?, esta gloria de Jesús. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, escuche muy bien, ¿qué es digno de tomar el cordero? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, escuche muy bien, la gloria y la alabanza. Dentro de lo que él entonces es digno de tomar, hay dos cosas, ¿cierto? Que Isaías las mencionó puntualmente, que el Señor no daría otro. Entonces su gloria, ni tampoco su alabanza. Entonces, ¿quiénes decían lo que acabamos de leer? ¿Quiénes lo están diciendo? ¿Sí? ¿Quién está diciendo, bueno, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza? ¿Quién lo está diciendo? El versículo 11 entonces nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea que mire que hay una cantidad aquí de seres celestiales, entonces, diciendo, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Porque allí entonces el versículo nos está mostrando, el versículo 11, que lo decían muchos ángeles alrededor del trono. ¿Quiénes más lo decían? Los seres vivientes y los ancianos. Y nos muestra que su número era millones de millones. Toda esa cantidad de seres le decían a Jesús que Él es digno de tomar la gloria y la alabanza. Todo eso entonces lo está mencionando el versículo 12, ¿cierto? Y todo lo que menciona ahí el versículo 12, el poder, la gloria, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la alabanza, eso solamente le pertenece a Dios. Ahora el versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. O sea que mire que aquí entonces no solo lo decían en el cielo, sino que también ahora entonces en el versículo 13 se unen los que están aquí en la tierra. Y toda la creación entonces se está postrando ante él. Tremendo, ¿verdad? Eso es algo muy maravilloso. Eso entonces muestra que
Eso que muestra esos versículos que acabamos de leer, se le conoce entonces como la adoración universal, algo que solo le pertenece a Dios. Así que la gloria que de Jesús, entonces, que Jesús está allí poseyendo, no contradice lo que Jehová Dios expresó en Isaías, sino que lo confirma, ¿sí? Y afirma entonces sus palabras, porque Dios no comparte su gloria con otro, y Jesús tiene esa gloria porque entonces no es otro fuera de Dios, sino que Él es Dios mismo hecho carne. Por lo tanto, entonces declaramos que su gloria es eterna, ¿sí? Su gloria es divina, pero también esa gloria que Jesús está poseyendo es legítima. Y Jesucristo entonces es la manifestación plena de la gloria de Dios. Y por eso entonces puede recibirla sin que Dios quebrante su palabra. Ahora, si usted se ubica por allá en Mateo capítulo 17, versículo 2, entonces allí nos muestra que se transfiguró, ¿sí? Jesús se transfiguró. Ahí hay una escena muy maravillosa. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo, espérame a ver. Entonces allí se la transfiguración, capítulo 9 de Mateo. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a partes solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Escuche muy bien esta parte que es la que quiero aquí resaltar. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea que mire que se transfiguró delante de ellos y se resplandeció, ¿sí? Y allí entonces muestra entonces esos vestidos, ¿cierto? Y entonces dice que son blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos como los tenía allí Jesús. En la transfiguración los discípulos vieron entonces un adelanto de esta realidad que estamos aquí contemplando en este versículo del libro de Apocalipsis. Ellos vieron entonces que su rostro resplandecía como el sol. Y aquí en Apocalipsis Juan lo ve glorificado, ya no como el Jesús humilde en la carne, sino como el Cristo resucitado y soberano, ¿cierto? Como el juez, ¿sí? Como el juez. Ah, bueno, la cita anterior yo dije Mateo y era Marcos capítulo 9 versículo 3 leí ahí, pero sí en Mateo capítulo 17 para confirmar, porque de pronto eh, les mencioné fue Mateo. Entonces en Mateo capítulo 17 sí. También entonces, sí, aquí también dice algo muy importante. Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que entonces observen que aquí él les está mostrando un adelanto de esta realidad que estamos contemplando aquí en este versículo. Así que entonces Juan lo ve glorificado y ya no como el humilde entonces en la carne, sino como el Cristo resucitado y soberano como el juez y Señor absoluto, cuya gloria entonces emana de su misma esencia divina. Así que entonces el mismo que fue revelado en la transfiguración es el que ahora entonces está mostrando en plenitud aquí en Apocalipsis. Porque esta expresión de Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 también tiene una relación con Mateo 24:30, ¿sí? Que nos habla entonces Mateo 24:30 de la segunda venida de Jesús. Y escucha entonces lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que, ¿cómo van a ver a Jesús venir? Con poder y gran gloria. Aquí el texto de Mateo entonces nos confirma su estado de Apocalipsis y que Jesús mismo entonces dice que en ese mismo estado Él vendrá. Así que la luz de su rostro aquí en Apocalipsis, versículo 16, muestra el estado que tiene ahora. Y es entonces una muestra anticipada de su venida gloriosa. Y lo que Juan está contemplando aquí, entonces en Apocalipsis 21:23 también se menciona la gloria
cuando dice allí el texto, la gloria de Dios iluminará la nueva Jerusalén y el Cordero entonces será su lumbrera. Escuche muy bien, el Cordero entonces será su lumbrera. Aquí ya lo tenemos. Entonces la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí Juan describe la nueva Jerusalén, donde ya no hay necesidad de sol como fuente de luz, porque la gloria de Dios misma entonces será la luz permanente, dice aquí el texto. Y esta gloria no es abstracta ni tampoco personal. El Cordero, hablando de Cristo, es su lumbrera. Esto entonces nos declara algo muy profundo, y es que la gloria de Dios brilla a través del Cordero. Jesús no solo refleja esa gloria, Él es el canal visible de la gloria eterna de Dios. Porque la expresión de Apocalipsis 1:16 y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, es un anticipo de la gloria que ilumina entonces, que iluminará entonces a la nueva Jerusalén. En el primer capítulo Juan ve entonces a Cristo glorificado, con un rostro que resplandece, con una intensidad entonces comparable al sol. Esto entonces no es una casualidad, es una manifestación visible de su divinidad. Por lo tanto, entonces, lo que contemplamos aquí en Apocalipsis 1:16 es una revelación previa de lo que dominará toda la eternidad, mostrada entonces ahí en el texto que leímos en Apocalipsis 21:23. Porque el Cristo glorificado, cuya luz no solo revela su autoridad, sino que también alumbra todo el reino de Dios, la gloria de Dios brilla entonces en Cristo. Y en ella, ¿cierto? Y en la eternidad ya no habrá otra fuente de luz. Y pudiéramos hacer como un paralelo, ya para ir finalizando el día de hoy, entre Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 21:23. Porque Apocalipsis 1:16 entonces nos muestra que Cristo entonces está glorificado con rostro como el sol cuando alumbra en toda su fuerza. En Apocalipsis 1:23 entonces el Cordero es la lumbrera de la ciudad. En Apocalipsis 1:16 entonces esa luz que impacta a Juan, esa luz impacta a Juan en la visión. En Apocalipsis 21:23 esa luz que ilumina entonces allí la eternidad, ¿sí? Y que entonces resplandece en todo lugar. En Apocalipsis 1:16 nos muestra que esa revelación es individual de la gloria, porque es solamente Juan el que la está contemplando. Pero en Apocalipsis 21:23 nos muestra que esa manifestación total de su gloria entonces será revelada en su totalidad en la nueva creación. O sea que ya no será algo personal, sino que será algo que entonces involucrará toda la creación. En Apocalipsis 1:16 nos muestra que es la luz, entonces, que refleja allí, sale su rostro, entonces revela juicio y autoridad. Pero en Apocalipsis 21:23, esa luz que entonces sale allí del Cordero, revela vida, revela plenitud, pero también revela comunión. Así que es importante entonces ir mirando y contemplando lo que nos van presentando aquí los textos. Ya para finalizar entonces, esta expresión decimos que la visión, ¿sí? Del rostro de Cristo brillando como el sol no es solo un detalle visual, ¿sí? Es una declaración de que en él habita la gloria plena de Dios. Eso es muy importante. Ya cuando lleguemos a Apocalipsis 21:23, vamos a observar que esa misma gloria que vio Juan en un instante será entonces la que alumbrará entonces todo ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿sí? ¿Y lo alumbrará a través de quién? Entonces a través del Cordero glorificado. Así que entonces Cristo no es solo el portador de la gloria de Dios, sino que Él es la gloria de Dios. Él es la expresión eterna, ¿sí? Su luz visible.